Mi nombre es Emma Miller, y el 20 de marzo de 2024, mi existencia llegó a su fin en exactamente 7 minutos y 25 segundos. Durante ese breve lapso, experimenté algo tan increíble que las palabras apenas logran describirlo. Fue como si mi alma atravesara un umbral hacia lo eterno, guiada por una presencia tan poderosa como reconfortante. Jesucristo me mostró verdades que no puedo ignorar ni guardar solo para mí. Estas revelaciones son demasiado importantes y siento un llamado ineludible a compartirlas. Lo que estás a punto de escuchar puede desafiar tus creencias más arraigadas, pero quiero que comprendas primero quién era yo antes de ese momento que lo cambió todo. Mi vida, hasta entonces, era la de una adolescente común, viviendo cómodamente en Seattle. Estudiaba en excelentes colegios, era capitana del equipo de voleibol, y mis padres tenían carreras exitosas en el sector tecnológico. Mis preocupaciones giraban en torno a los exámenes, las calificaciones y las tensiones habituales de la vida escolar. Creía tenerlo todo bajo control, pero nunca imaginé lo frágil que era esa sensación de seguridad, ni lo cerca que estaba de descubrir una verdad mucho más profunda. Si alguien hubiera leído nuestra vida familiar en un papel, habría pensado que éramos el ejemplo perfecto de una familia cristiana. Cada domingo, asistíamos religiosamente a la iglesia comunitaria de Hillcrest. Nos sentábamos en la tercera fila del lado derecho, siempre en el mismo lugar. Yo estaba involucrada en múltiples actividades, grupos juveniles, el equipo de oración y dirigía estudios bíblicos para chicas de secundaria. Sin embargo, en mi interior, mi fe no era más que una fachada. Me preocupaba más la impresión que daba en redes sociales con mis publicaciones relacionadas con la iglesia que el desarrollo de una conexión auténtica con Dios. Aquel domingo parecía no ser diferente de cualquier otro día gris de marzo en Seattle. El cielo estaba cubierto, las calles mojadas, y yo corría de un lado a otro para no llegar tarde a mi práctica matutina de voleibol. Mi madre estaba lista para llevarme en su camino al trabajo, pero su rostro reflejaba algo de frustración, porque insistí en pasar rápidamente por Starbucks para mi habitual macchiato de caramelo frío. «Emma, ya vamos retrasadas», dijo con tono apurado mientras navegábamos entre el tráfico matutino. Recuerdo que respondí distraídamente, perdida en la pantalla de mi teléfono como de costumbre, mientras la radio cristiana, que mi madre siempre tenía puesta, sonaba de fondo. Era un trayecto monótono, una rutina que nunca había cuestionado, pero todo cambió en un instante cuando llegamos a la intersección de Pine y Fifth Avenue. Estaba escribiendo un mensaje a una amiga sobre un proyecto escolar, cuando un giro inesperado y devastador ocurrió. Lo último que recuerdo antes del impacto fue el sonido entrecortado de la respiración de mi madre seguido de su grito. Levanté la mirada justo a tiempo para ver cómo un vehículo de reparto cruzaba imprudentemente el semáforo en rojo, con su conductor distraído por el teléfono. Un choque violento de metal contra metal llenó el aire, acompañado de un caos indescriptible. Después, todo se desvaneció. No había sonido, ni luz, ni dolor, solo un vacío absoluto. Lo que experimenté después trasciende cualquier explicación lógica. ¿Cómo se describe algo que escapa completamente a los límites de la comprensión humana? No obstante, haré mi mejor esfuerzo para explicarlo, porque lo que viví en esos 7 minutos y 23 segundos no era solo para mí. Era un mensaje que debía ser transmitido a todos los que estén dispuestos a escuchar. Lo primero que sentí fue un silencio abrumador, como si el mundo hubiera dejado de girar. En un instante, hubo un grito desgarrador y el estruendo de un semáforo ignorado. Al siguiente, todo estaba envuelto en una calma absoluta. No sentía dolor, ni angustia, ni temor. Había un extraño pero profundo sentido de desconexión, como si mi existencia se hubiera separado del caos físico que acababa de presenciar. Estaba fuera de mi cuerpo, observando desde arriba cómo se desarrollaba la escena del accidente. Pude ver los restos destrozados de nuestro automóvil, los socorristas corriendo apresuradamente para asistirnos, y a unos metros, mi propio cuerpo inerte tendido en el pavimento. Mi madre, aunque visiblemente herida, seguía viva. Los bomberos la ayudaban a salir de los escombros mientras ella buscaba frenéticamente señales de vida en mí. Pero yo estaba inmóvil. Sin embargo, no sentía miedo. Al contrario,
Me invadió una paz tan inmensa y abrumadora que era casi incomprensible. Era como si mi conciencia hubiera sido acogida por algo infinitamente más grande, más vasto que cualquier cosa que pudiera imaginar. Y entonces, la vi, la luz. No era una luz ordinaria. Tenía vida, un pulso propio que irradiaba amor puro, entendimiento infinito y un poder indescriptible. No puedo compararla con nada terrenal, ni la aurora boreal más impresionante, ni el amanecer más majestuoso se acercan a describir su magnificencia. Mientras me sentía atraída hacia ella, un sonido comenzó a envolverme. No era simplemente música, era perfección en su forma más pura. Era una sinfonía que resonaba en mi interior de maneras que nunca antes había experimentado. Imagina cada orquesta en la tierra tocando al unísono, complementada por voces etéreas que no pertenecían a este mundo. Cada nota parecía contar una historia, elevándome más allá del tiempo y el espacio. Era un sonido que parecía llevarme hacia la eternidad. Y entonces, lo vi. A él. Intentar describir la apariencia de Jesús es como intentar contener el infinito en un solo pensamiento. No era simplemente una figura, era una presencia omnipresente que lo llenaba todo. Sus ojos eran como el vasto universo, profundos y llenos de galaxias de amor y compasión. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cuando su mirada se posó en mí, sentí algo indescriptible. Fui completamente vista, conocida y amada de una manera que nunca había imaginado posible. En ese instante, me sentí más viva en su mirada que en toda mi existencia. «Emma», dijo, y el sonido de mi nombre en sus labios fue como una melodía celestial. Un eco que resonaba profundamente en mi alma. Era familiar, pero a la vez inmensamente trascendental, como si hubiera estado esperando toda mi vida para escuchar esa voz. «Lo que te voy a mostrar no es solo para ti», continuó. «Es para tu generación». Su mensaje, cargado de amor y propósito, llevaba un peso que sabía que cambiaría no solo mi vida, sino también las vidas de todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. ¿Cómo podía captar en palabras humanas lo que él estaba a punto de revelarme? Solo sabía que debía intentarlo, porque lo que vi y sentí en ese momento no era para ser olvidado. Era una verdad destinada a ser compartida. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Las personas están a punto de enfrentar la mayor desilusión, pero también la mayor oportunidad jamás vista en la historia de la humanidad. Lo que vino después no fue simplemente algo que observé con mis ojos. Fue algo que atravesó cada fibra de mi ser, como si la verdad hubiera sido escrita directamente en mi alma. Lo que Jesús me reveló no eran meras imágenes, sino realidades que viví profundamente, momentos tan vívidos que aún resuenan en mi interior. Era como si cada visión contuviera un mensaje cifrado que debía ser desentrañado, y a la vez comprendí que esas verdades no eran solo para mí,
sino para todos los que pertenezcan a mi generación y a las siguientes. Jesús me mostró destellos del futuro cercano, escenas de lo que está por venir, y lo que vi era tan fascinante como inquietante. Él me habló directamente sobre cómo mi generación, conocida como Gen Z, y las que nos siguen seríamos los principales objetivos. Nosotros, los nativos digitales que nunca hemos conocido un mundo sin teléfonos inteligentes, redes sociales y una conexión constante, seríamos el blanco más vulnerable. Esas mismas herramientas que han transformado nuestras vidas y nos han conectado al mundo, serían manipuladas y convertidas en armas contra nosotros, diseñadas para alejarnos de la verdad y sumergirnos en el engaño. Pero incluso en medio de esa vulnerabilidad, Jesús reveló algo extraordinario, una llamada urgente y profunda. Había una oportunidad de resistir, de levantarnos y reclamar aquello que es real. Él me mostró que, aunque estábamos siendo atacados desde dentro, también estábamos destinados a ser una generación con un propósito, una generación que podría redefinir el significado de la verdad. «Observa con atención», dijo Jesús, señalando hacia lo que parecía ser un holograma suspendido en el aire. Ante mí, se desplegó una visión que parecía sacada directamente de nuestra realidad actual, pero con un matiz inquietante. Pude ver a adolescentes y niños que se parecían a mis amigos y compañeros, todos emocionados mientras esperaban en largas filas para adquirir una nueva innovación tecnológica. Al principio, nada parecía oscuro o amenazante. De hecho, todo lucía atractivo, casi irresistible. En el centro de esta escena, brillaba un pequeño chip iridiscente, tan hermoso como una joya en movimiento. Los jóvenes lo sostenían entre sus dedos con emoción, como si estuvieran a punto de ser parte de algo revolucionario. Las redes sociales explotaron. Vi TikToks inundando el ciberespacio, con adolescentes mostrando sus chips con orgullo. Algunos bromeaban sobre lo fácil que sería pagar cosas solo con un movimiento de la mano, mientras otros celebraban la conveniencia de acceder instantáneamente a redes sociales y ya no preocuparse por perder su teléfono o billetera. Era presentado como el futuro de la comodidad y el progreso. «Así es como comienza», dijo Jesús, su voz cargada de una seriedad que atravesó mi espíritu. Me explicó que mi generación anhela autenticidad y conexión, y que esos deseos serían manipulados. Lo presentarán como la forma definitiva de expresarte, de conectarte con quienes amas y con todo lo que valoras. Me mostró cómo las emociones de los jóvenes serían cuidadosamente dirigidas, no hacia la verdad, sino hacia una dependencia que los alejaría de lo que realmente importa. Lo que parecía ser solo una herramienta de conveniencia, en realidad, era la primera pieza de un entramado más grande, diseñado para controlar y desviar a toda una generación. Jesús no solo me dio estas visiones como advertencias, sino también como un llamado a despertar. Su mensaje era claro: no estamos condenados a ser víctimas de este sistema. Hay una oportunidad de resistir, de elegir lo que es verdadero y demostrar al mundo que no seremos definidos por las herramientas que se usen contra nosotros. La visión dio un giro y pude ver cómo la situación escalaría de manera vertiginosa. Todo comenzaría apuntando hacia los influenciadores, esas figuras de las redes sociales que dictan tendencias y acumulan millones de seguidores. Con un aire de sofisticación, mostraban sus manos con los chips implantados como si fueran accesorios de moda, acompañados de hashtags y desafíos virales. Su aceptación daba legitimidad y encendía el deseo en quienes los seguían. Luego, las instituciones educativas se sumaron al movimiento. Las escuelas comenzaron a ofrecer programas exclusivos y beneficios para aquellos que aceptaran el chip. Becas especiales, acceso prioritario a recursos y actividades extracurriculares se convirtieron en incentivos irresistibles para estudiantes y padres. Pronto, las universidades tomaron un paso más audaz. El chip se convirtió en un requisito obligatorio para el registro y la entrada a los campus. La transición era gradual, pero implacable. Con el paso del tiempo, la vida sin el chip se volvió casi impracticable. Las puertas del empleo, las instituciones financieras, los servicios de salud e incluso las necesidades básicas como el agua y la electricidad comenzaron a cerrarse para quienes se rehusaban a aceptarlo. El mundo parecía alinearse para forzar a cada individuo a tomar una decisión imposible. Lo que más me impactó
fue presenciar cómo figuras cristianas prominentes se unieron a la promoción del chip. Influenciadores religiosos, jóvenes pastores e incluso líderes respetados lo defendían públicamente. «Es solo tecnología», afirmaban con aplomo. «Esto no tiene nada que ver con el marco de la bestia. Nadie está pidiendo que renuncien a Cristo». Incluso citaban versículos de la Biblia para tranquilizar a sus audiencias, asegurándoles que aceptar el chip no solo era seguro, sino también una decisión responsable. Decían que era una forma de adaptarse al progreso y demostrar amor y compasión hacia los demás, al facilitar las interacciones diarias. La narrativa era persuasiva, y millones comenzaban a seguir sus pasos. De repente, la visión se tornó más oscura. Las redes sociales, que alguna vez fueron espacios de conexión, se transformaron en herramientas de censura. Cualquier contenido que cuestionara el chip era etiquetado como desinformación y eliminado rápidamente. Las publicaciones que levantaban dudas o fomentaban debates desaparecían sin rastro. Los creadores cristianos que hablaban en contra enfrentaban la suspensión o eliminación de sus cuentas. La presión por conformarse se volvió aplastante, especialmente para los jóvenes cuya identidad social dependía de estas plataformas. Era un asalto directo contra su libertad de pensamiento. «Tu generación», dijo Jesús, con una gravedad que resonó profundamente, «enfrentará una elección que nunca antes ha enfrentado la humanidad: permanecer conectada con el sistema del mundo o buscar una conexión más profunda conmigo». Entonces, como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, la visión cambió de nuevo. Vi un movimiento emergente de jóvenes, muchos incluso más jóvenes que yo, que permanecían firmes en su fe. No estaban llenos de ira ni de desesperación. Había una quietud en ellos, una confianza que emanaba de su conexión con algo mucho más grande que las presiones del mundo. Estos jóvenes no solo resistían, brillaban. Sus acciones, pequeñas pero poderosas, inspiraban a otros a despertar. Cada paso que daban parecía enviar un mensaje. No estábamos solos, y aún había un camino hacia la verdad. La luz que irradiaba no era solo suya, era un reflejo de una fuente divina que no podía ser apagada. Esa luz, comprendí, es la que cambiaría el curso de nuestra generación. Estaban radiantes, llenos de una paz inexplicable y una alegría que parecía desafiar toda lógica. Habían encontrado maneras completamente nuevas de vivir, de conectarse entre sí y de prosperar sin depender de la tecnología del sistema. Su valentía y creatividad encendieron una chispa en otros, desatando un movimiento de fe que ningún sistema, por más poderoso que fuera, podía sofocar. «Esto», dijo Jesús, con sus ojos reflejando un amor infinito, «es la misión que he dado a tu generación: resistir el engaño y mostrar al mundo lo que significa vivir verdaderamente en mí». Sus palabras cobraron vida en las imágenes que me mostró: iglesias clandestinas, floreciendo en los lugares más improbables, desde pequeñas cafeterías hasta parques de skate y jardines comunitarios. Vi a adolescentes enseñando a sus padres y abuelos a cultivar alimentos en huertos colectivos. Jóvenes artistas y músicos estaban creando formas novedosas de alabanza y oración que no dependían de redes sociales ni plataformas digitales. Cada acto, por pequeño que pareciera, era una declaración poderosa de que la verdadera conexión y comunidad no necesitan de la tecnología para prosperar. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Jesús continuó, su mirada llena de una ternura indescriptible. Esto es lo que he sembrado en tu generación. En un mundo que se ahoga en conexiones artificiales, ustedes mostrarán lo que realmente significa estar conectados. Vi cómo los jóvenes asumían un papel de liderazgo, construyendo comunidades alternativas llenas de vida, comunidades que prosperaban fuera de los límites impuestos por el sistema. Mi generación, que mejor que nadie entiende las redes y la conexión, tenía el potencial de redirigir esas habilidades hacia algo auténtico y duradero.
Era como si toda esa experiencia con el mundo digital hubiera sido una preparación para algo mayor: construir relaciones reales, cara a cara, que transformaran vidas. Y cuando esas habilidades se volcaron hacia lo tangible, el impacto fue asombroso. Sin embargo, Jesús no me mostró solo lo que podría ser. Me dio una advertencia clara y directa. El momento de prepararse es ahora, dijo con firmeza. Dile a tu generación que no necesitan esperar a ser mayores para comenzar a construir estas comunidades y desarrollar estas habilidades. Su mensaje era claro: nuestra comprensión de la tecnología no era una debilidad, sino una fortaleza única. Esa misma comprensión nos permitiría desconectarnos del sistema con plena conciencia y avanzar hacia un futuro lleno de propósito. Jesús me dio instrucciones concretas para compartir con los jóvenes, pasos simples pero cruciales para enfrentar lo que está por venir. Comiencen a construir amistades reales ahora, dijo. Las redes sociales pueden ser convenientes, pero nunca reemplazarán la conexión cara a cara. Dedica tiempo a estar presente con las personas que te rodean, a escuchar de verdad y a compartir momentos significativos. Aprendan habilidades prácticas. No necesitas dominar todo de inmediato. Empieza con algo pequeño. Cocina una comida desde cero, planta algunas semillas en una maceta junto a tu ventana, o aprende primeros auxilios básicos. Cada pequeña habilidad que adquieras será un paso hacia la autosuficiencia y la independencia. Fortalece tu fundamento espiritual. No te limites a lo que otros te han enseñado sobre la fe. Dedica tiempo a construir tu propia relación con Dios, una que sea auténtica y basada en tu experiencia personal. Eso será tu ancla en tiempos difíciles. La visión terminó con un recordatorio lleno de esperanza. Aunque el camino por delante parecía desafiante, también estaba lleno de oportunidades para crear algo nuevo, algo real. La elección estaba en nuestras manos: conformarnos con un mundo de conexiones vacías, o levantarnos para construir un futuro donde la verdad y la autenticidad guiaran cada paso. Jesús nos mostró que la decisión era nuestra, y el momento para actuar es ahora. Aprende a orar con intención y propósito. No te conformes con palabras vacías. Deja que cada oración sea un puente hacia lo divino. Estudia la Biblia no solo para entenderla, sino para vivirla. Busca la verdad por ti mismo. Cuestiona lo que se te ha enseñado y deja que Dios guíe tu comprensión. Practica el discernimiento constantemente, evaluando no solo lo que ocurre a tu alrededor, sino también lo que sucede dentro de ti. Haz preguntas sobre la tecnología que utilizas a diario. Reflexiona profundamente. ¿Cómo afecta tu mente, tus relaciones y tu alma? La conciencia es el primer paso hacia la libertad. Entender cómo estas herramientas moldean tu vida te ayudará a liberarte de su control. Además, construye puentes entre generaciones. Tus padres y abuelos no manejan la tecnología como tú, pero poseen una sabiduría invaluable sobre cómo vivir sin depender de ella. Enséñales lo que está por venir, y en retorno, aprende de su experiencia sobre resiliencia, simplicidad y conexión con el mundo real. Una de las imágenes más poderosas que Jesús me mostró fue la de jóvenes liderando a sus familias hacia Cristo en medio de grandes desafíos. Tu aparente debilidad, esa dependencia de la tecnología que define a nuestra generación, será nuestra mayor fortaleza. Porque entienden cómo funciona el sistema digital, serán los primeros en reconocer sus peligros, dijo Jesús. Nuestro conocimiento del mundo tecnológico nos convertirá en testigos poderosos cuando decidamos desconectarnos de él y vivir con propósito. Estas palabras no fueron solo un aviso, fueron un llamado claro a la acción. Nuestra generación no solo está equipada para enfrentar lo que viene, sino que también está destinada a liderar. Sin embargo, la preparación debe comenzar ahora. Jesús dejó claro que el tiempo para actuar no es algún día en el futuro, es hoy. Mientras mi tiempo con Jesús llegaba a su fin, me mostró una última visión que jamás olvidaré: su regreso. La magnificencia de ese momento trascendía cualquier cosa que este mundo pudiera ofrecer. La gloria de su presencia hizo que todos los sacrificios terrenales parecieran insignificantes en comparación. Vi la alegría indescriptible en los rostros de aquellos que permanecieron fieles,
especialmente de los jóvenes que eligieron a Jesús sobre los sistemas del mundo. Recuerda esto, dijo Jesús con una voz cargada de autoridad y amor infinito. Fuiste creada para un momento como este. Tu generación no es demasiado joven, ni demasiado inmersa en lo digital como para ser usada por mí. Han sido elegidos para este tiempo en la historia. Con esas palabras, su presencia comenzó a desvanecerse. La música celestial, que había llenado cada parte de mi ser, se fue apagando, y de repente volví a estar en mi cuerpo. Estaba respirando aire de nuevo, tumbada en el pavimento y rodeada por paramédicos que trabajaban frenéticamente para estabilizarme. Mi recuperación fue llamada un milagro. Había estado clínicamente muerta durante más de 7 minutos, pero regresé sin ningún daño físico. Sin embargo, lo que cambió por completo fue mi espíritu. La experiencia me transformó de una manera que nunca podré expresar completamente con palabras. Desde aquel día, mi propósito ha sido claro como el agua. Compartir lo que Jesús me reveló, especialmente con mi generación. Algunos me desestiman por mi edad, pero no es precisamente el estilo de Dios usar a los jóvenes y a los que son subestimados para llevar sus mensajes más poderosos. Para mi generación, esto es lo que quiero que sepan. No eres demasiado joven para tomar una posición. Nuestra juventud no es una limitación, es nuestra fuerza. Tenemos la energía, la creatividad y la adaptabilidad necesarias para liderar en los tiempos desafiantes que se avecinan. La decisión que enfrentaremos no será tan simple como elegir entre el bien y el mal. Será más sutil, conveniencia versus desafío, inclusión versus exclusión, progreso aparente versus resistencia fundamentada. En última instancia, todo se reducirá a una sola elección: conformarse con una conexión superficial o buscar una verdadera conexión con Dios. Tengo 16 años. Morí durante 7 minutos y 25 segundos. Jesús me envió de vuelta con un mensaje. La decisión está cerca, y el momento de prepararse es ahora. Nuestra generación ha sido elegida para este momento, y con la ayuda de Dios, estaremos listos para enfrentarlo. Por esta razón, muchos se han interesado en el concepto del sello de la bestia. ¿Qué representa la marca de la bestia? Todos asociamos ciertos números con significados especiales, ya sea el número de la camiseta de un deportista favorito o la fecha de nuestro nacimiento. Un número particular, mencionado en el libro de Apocalipsis, ha capturado la atención de muchos a lo largo de los años. El celo de la bestia. En la Biblia se habla de 2 marcas distintas, la marca de Dios y la marca de la bestia. Se plantea la cuestión: ¿las personas aceptarán la marca de la bestia? Existen graves consecuencias para aquellos que la rechacen, ya que sin ella no podrán comprar ni vender. Este misterioso sello, descrito en el libro de Apocalipsis, ha intrigado y confundido a la gente más que cualquier otro tema en este campo de estudio. Se han escrito numerosos libros y pronunciado incontables sermones sobre él. Eruditos y teólogos han propuesto varias interpretaciones. Algunos creen que podría ser un microchip implantado en la frente, una marca visible o invisible, o incluso algo tan común como una tarjeta de débito o crédito. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esta enigmática marca? El libro que detalla el sello, la marca de la bestia, es el Apocalipsis. Este libro se caracteriza por un lenguaje vívido y el uso de simbolismos, permitiéndonos visualizar conceptos que de otro modo serían difíciles de comprender. Imagina un mundo consumido por la oscuridad, donde el tejido moral de la sociedad se ha desmoronado por completo. La corrupción corre desenfrenada y la humanidad parece haber perdido su rumbo. No estamos hablando de una novela distópica ni de una película de terror. Esta era la realidad en los días de Noé. Mientras nos sumergimos en el libro de Génesis, descubrimos un tiempo tan lleno de depravación que afligió el corazón de Dios. ¿Podría ser que estamos viviendo un reflejo de esos tiempos? El relato de los días de Noé nos pinta un cuadro sombrío de una sociedad completamente corrompida.
Génesis 6:5 nos dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». La maldad no solo existía, sino que dominaba cada aspecto de la vida. Esta descripción no parece tan lejana de lo que vemos hoy en día, donde la corrupción y la inmoralidad parecen infiltrarse en cada rincón de la sociedad. Hoy vivimos en una era donde el mal no solo es tolerado, sino a menudo celebrado. La ética y la moral se han convertido en conceptos relativos, adaptables a los deseos personales. Al igual que en los días de Noé, la gente parece ciega a las advertencias y señales de decadencia moral que nos rodean. Las noticias diarias están llenas de historias de corrupción, violencia e injusticia, reflejando un mundo que ha perdido su brújula moral. La conexión entre los días de Noé y nuestro tiempo es innegable. Jesús mismo advirtió en Mateo 24, 37, 39, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Esta advertencia nos llama a reflexionar sobre el estado de nuestra propia sociedad y nuestras propias vidas. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Tal vez, como en los días de Noé, hemos ignorado las advertencias y hemos permitido que el mal se infiltre en nuestras vidas. Es hora de abrir los ojos y ver la realidad que nos rodea, de reconocer la necesidad de un cambio profundo antes de que sea demasiado tarde. Comparte este video por WhatsApp con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las palabras sagradas a la mayor cantidad de personas posible. Muchas personas me han pedido contenido más detallado que hable sobre las profecías y predicciones de la Biblia. Si quieres más de este tipo de contenido, comenta abajo: «Quiero más». Solo así sabré si debo hacer más estudios. Necesitamos prepararnos porque, como ya nos ha mostrado la Biblia, el fin de los tiempos está cerca. En los días de Noé, la corrupción no era solo un problema aislado, estaba profundamente arraigada en cada aspecto de la vida. Génesis 6, 11, 12 nos dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». La violencia y la maldad se habían convertido en la norma, y el verdadero problema era que nadie parecía preocuparse por ello. En los días de hoy, vemos un reflejo inquietante de esa realidad. La corrupción se ha normalizado hasta el punto de que a menudo se celebra. Las figuras públicas y los líderes que deberían ser modelos a seguir son atrapados en escándalos. Y en lugar de enfrentar consecuencias serias, muchas veces son glorificados o excusados. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se ha desdibujado, dejando a muchos sin una guía moral clara. Las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel significativo en esta celebración del mal. Las noticias sensacionalistas y los escándalos se convierten en entretenimiento, y los actos inmorales son vistos como formas de ganar fama y fortuna. Este ciclo perpetúa una cultura donde la inmoralidad no solo se tolera, sino que se premia. Romanos 1:32 dice: «Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican». La corrupción desenfrenada de nuestra era es un claro indicativo de la decadencia moral que Jesús predijo. Como en los días de Noé, hemos permitido que la inmoralidad y la injusticia se conviertan en parte de la vida cotidiana.
La pregunta es, ¿qué haremos al respecto? ¿Continuaremos aceptando esta realidad o tomaremos medidas para cambiar el rumbo de nuestra sociedad? En el momento de Noé, la gente vivía sus vidas sin consideración por la rectitud o la moralidad. Génesis 6:5 describe cómo todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta indiferencia hacia el bien y el mal llevó a un estado de decadencia moral sin precedentes, donde el juicio divino se volvió inevitable. Noé, un hombre justo en medio de la corrupción, fue una voz solitaria advirtiendo del juicio venidero. Hoy, la indiferencia moral es alarmante. Las personas están tan absortas en sus vidas diarias y en la búsqueda de placeres temporales que ignoran las señales de advertencia a su alrededor. Jesús advirtió en Lucas 17, 26, 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esta advertencia es una llamada a despertar de nuestra complacencia. La decadencia moral de nuestra sociedad es evidente en muchos aspectos, desde la aceptación generalizada de comportamientos inmorales hasta la promulgación de leyes que contradicen los principios bíblicos. Estamos viendo un alejamiento significativo de la rectitud. Esta situación es paralela a la de los días de Noé, donde la gente vivía sin temor a Dios y sin consideración por su juicio. La ignorancia voluntaria de la moralidad y la justicia divina es peligrosa. La Biblia nos advierte en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta advertencia nos recuerda que vivir sin considerar la voluntad de Dios y su juicio puede llevarnos a nuestra propia destrucción. Es crucial que despertemos a esta realidad y busquemos una vida en alineación con los principios divinos. Noé vivía en un tiempo de gran corrupción, pero él se destacó como un hombre justo y fiel a Dios. Génesis 6, 8, 9 nos dice: «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Su vida y su mensaje fueron un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una llamada al arrepentimiento para una humanidad perdida. Noé no solo vivió una vida justa, sino que también predicó la justicia. En 2 Pedro 2:5 se le llama pregonero de justicia. A pesar de que su mensaje fue ignorado por la mayoría, su fidelidad a Dios nunca flaqueó. Noé construyó el arca en obediencia a Dios, una tarea monumental que requirió fe y perseverancia. Su vida es un ejemplo de cómo debemos vivir en medio de una sociedad corrupta. Necesitamos más Noés en nuestro mundo, personas dispuestas a vivir de acuerdo a los principios de Dios y a proclamar su verdad, aunque el mundo los ignore o ridiculice. La fe de Noé no solo lo salvó a él, sino también a su familia. Hebreos 11:7 nos recuerda: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El llamado de Noé sigue resonando hoy. Somos llamados a ser luz en la oscuridad, a vivir vidas de justicia y a proclamar la verdad de Dios. En un mundo que parece alejarse cada vez más de los principios divinos, nuestra fe y nuestro compromiso con Dios pueden hacer una diferencia significativa. Al igual que Noé, podemos ser un faro de esperanza y un testimonio del amor y la justicia de Dios. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado?
decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. En los días de Noé, la humanidad vivía sin preocuparse por las consecuencias de sus acciones. Jesús describió esta indiferencia en Mateo 24, 38, 39. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta indiferencia y falta de discernimiento espiritual llevaron a su destrucción. En los días de hoy, la indiferencia es igualmente palpable. Las personas están tan ocupadas con sus vidas cotidianas, persiguiendo placeres temporales y logros materiales, que ignoran las señales de advertencia que los rodean. La vida moderna está llena de distracciones, trabajo, entretenimiento, tecnología, todas las cuales pueden alejarnos de la contemplación de nuestra relación con Dios y de las realidades espirituales. Esta indiferencia hacia lo espiritual es peligrosa. Al igual que en los días de Noé, la falta de atención a las advertencias divinas puede llevarnos a consecuencias devastadoras. Romanos 1:21 nos advierte: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta actitud de desprecio hacia las cosas de Dios y el enfoque en los placeres mundanos nos ciega a la verdad y al juicio inminente. La indiferencia de la humanidad ante el juicio divino es un llamado urgente a la reflexión y al arrepentimiento. Debemos despertar de nuestra complacencia y buscar una vida en alineación con los principios divinos. Tal como en los días de Noé, hoy somos llamados a prestar atención a las advertencias y a vivir con un sentido de urgencia espiritual, conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. El diluvio en los días de Noé no fue solo un evento meteorológico, sino una manifestación del juicio divino. Génesis 7, 11, 12 describe el momento. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este diluvio no solo limpió la tierra de la maldad, sino que también marcó un nuevo comienzo para la humanidad. El juicio fue devastador y total. Todo lo que no estaba en el arca pereció. La magnitud del diluvio refleja la gravedad de la corrupción humana y la necesidad de una purificación completa. Las aguas del juicio no solo eliminaron la maldad, sino que también dieron lugar a un nuevo comienzo, una oportunidad para que la humanidad viviera de acuerdo con los principios de Dios. Este evento nos recuerda que Dios, aunque misericordioso, también es justo, y no permitirá que la maldad continúe sin consecuencias. Debemos reflexionar sobre el significado del diluvio. Noé y su familia fueron salvados no solo por su fe, sino por su obediencia a las instrucciones de Dios. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La fe y la obediencia son esenciales para nuestra salvación. Dios nos ofrece su gracia,
pero también requiere que vivamos en conformidad con su voluntad. El diluvio nos enseña que el juicio de Dios es inevitable cuando la maldad se vuelve insostenible. Debemos tomar en serio las advertencias divinas y vivir con rectitud, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias. Al igual que Noé, estamos llamados a ser fieles y obedientes, preparados para enfrentar cualquier juicio que pueda venir. Las lecciones de los días de Noé son relevantes para nosotros hoy. Jesús advirtió que los tiempos previos a su segunda venida serían similares a los días de Noé. En Mateo 24, 37, 39, Jesús dijo: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Esta comparación nos invita a reflexionar sobre el estado actual de nuestra sociedad y a reconocer las señales de los tiempos. Una de las lecciones más importantes es la necesidad de estar preparados. Noé no solo construyó el arca, sino que también advirtió a otros del juicio venidero, aunque fue ignorado. Segunda Pedro 2, 5 lo llama pregonero de justicia. Debemos estar listos para la segunda venida de Cristo. ¿Alguna vez has considerado que los nombres comunes de Dios y Jesús no son realmente como fueron llamados originalmente? Una revelación impactante ha surgido recientemente, arrojando luz sobre el cambio de estos nombres en los textos sagrados. ¿Quiénes estuvieron detrás de esta modificación y con qué propósitos? Si tu devoción hacia Dios y la creencia en la resurrección son profundas, te animo a seguir nuestro canal para profundizar en este misterio. ¿Te has cuestionado quién ascendió a los cielos o descendió de ellos? ¿Quién ha contenido los vientos en sus puños o envuelto las aguas en su vestimenta, marcando los límites del mundo? Estas preguntas, planteadas en Proverbios 34, han permanecido sin respuesta para muchos, llevándose el secreto a la tumba. La revelación de los verdaderos nombres de Dios y Jesús marca un momento crucial en la comprensión espiritual contemporánea. Este descubrimiento no solo desafía convenciones, sino que invita a los creyentes y escépticos por igual a reconsiderar lo que han aprendido. A través de los manuscritos antiguos y estudios meticulosos, emerge la verdad de los nombres sagrados, un hallazgo que contradice siglos de enseñanzas. El impacto de tal descubrimiento resuena en las comunidades teológicas y se extiende rápidamente entre los fieles. La interrogante sobre cómo este conocimiento había permanecido oculto por tanto tiempo suscita debates y especulaciones. Este inicio de nuestra exploración nos lleva a preguntarnos qué más podríamos no saber sobre las escrituras que guían nuestra fe. Las respuestas a estas preguntas no son simples ni directas. Requieren un viaje de descubrimiento personal y colectivo. Nos vemos impulsados a buscar en las profundidades de los textos sagrados, apoyados por la tecnología moderna y los avances en la arqueología bíblica para confirmar o refutar este conocimiento. Este primer paso en nuestro viaje despierta un renovado interés en el estudio bíblico, con personas de todo el mundo buscando entender mejor las implicaciones de estos nombres. Se establecen foros de discusión, conferencias y seminarios para explorar este tema, marcando el comienzo de una era de exploración espiritual sin precedentes. Un nombre es mucho más que una etiqueta, es una identidad, un poder y, en el contexto bíblico, una conexión directa con lo divino. Los nombres de Dios y Jesús, tal como han sido revelados en textos sagrados, son fundamentales para las prácticas devocionales y la vida espiritual de millones. Descubrir que estos nombres han sido alterados a lo largo de la historia plantea un dilema fundamental sobre la autenticidad de nuestra fe. La importancia de un nombre en las culturas bíblicas no puede subestimarse. Cada nombre lleva consigo un significado profundo, una historia y, en muchos casos, una profecía.
Los nombres divinos, especialmente, son considerados manifestaciones de la esencia y el poder de Dios. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 3:15, Dios se presenta a Moisés con un nombre que es más que una simple etiqueta. Es una declaración de eternidad y omnipresencia. Este es mi nombre para siempre, por el cual seré recordado de generación en generación, declara el Creador, subrayando la importancia de conocer y utilizar su verdadero nombre. Este versículo no solo destaca la importancia del nombre divino, sino que también establece un vínculo directo entre el conocimiento del nombre de Dios y la relación con Él. A medida que profundizamos en el significado y el impacto de los nombres divinos, nos enfrentamos a preguntas sobre la integridad de nuestras traducciones bíblicas y las decisiones tomadas por traductores a lo largo de los siglos. La elección de palabras y nombres en las Escrituras es reveladora y, en muchos casos, controvertida, lo que nos lleva a cuestionar la veracidad y la pureza de las enseñanzas que hemos seguido. Cada discusión y descubrimiento en este tema nos acerca más a la verdad, y cada paso en esta jornada es crucial para nuestra comprensión global de la fe. La búsqueda del verdadero nombre de Dios se convierte en una metáfora de nuestra búsqueda de autenticidad y verdad en nuestra relación con lo divino. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el nombre de Yahuwah surge de antiguos textos y esclarece un aspecto esencial de la identidad divina que había sido oscurecido por traducciones y reinterpretaciones. Este nombre, encontrado en manuscritos hebreos y testimonios de las primeras comunidades cristianas, representa no solo la esencia de Dios, sino también su promesa eterna de presencia y salvación para su pueblo. Yo soy Yahuwah, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Estas palabras de Isaías 42:8 no solo refuerzan la singularidad del nombre divino, sino que también desafían la práctica común de la época de adaptar los nombres divinos a contextos culturales más amplios. Este versículo subraya la importancia de mantener la pureza del nombre en la adoración y la oración, una práctica que ha sido comprometida a lo largo de la historia por la adopción de títulos genéricos como Señor o Dios. La revelación de este nombre conlleva una profunda reverberación espiritual, reconfigurando la teología contemporánea y restableciendo un vínculo perdido con las enseñanzas originales. Los fieles se encuentran ahora ante la tarea de reconciliar esta verdad con siglos de tradiciones y enseñanzas que han utilizado nombres sustitutos. Este proceso no solo es teológico, sino también emocional y espiritual, ya que afecta directamente a la identidad y práctica religiosa de millones. La adopción de este nombre en la vida cotidiana y la liturgia puede verse como un acto de restauración histórica y espiritual. Educadores religiosos, líderes de la comunidad y fieles individuales ahora enfrentan el desafío de integrar este conocimiento en sus prácticas devocionales, una tarea que implica tanto educación como adaptación. La trascendencia de este nombre, Yahuwah, resuena más allá de las palabras, invitando a una experiencia más auténtica y directa con lo divino. El cambio de los nombres divinos en las traducciones bíblicas no fue un evento aislado ni accidental. Fue el resultado de un proceso sistemático que se desarrolló a lo largo de varios siglos, influenciado por factores políticos, teológicos y culturales. Este proceso
no solo alteró textos, sino que también modificó la percepción pública del carácter y la naturaleza de Dios y Jesús. Los traductores y líderes eclesiásticos, a menudo enfrentados con la tarea de hacer que las Escrituras fueran accesibles y comprensibles para diversas audiencias, optaron por términos más familiares que reflejaran las normas lingüísticas y culturales de su tiempo. Sin embargo, esta práctica tuvo consecuencias inadvertidas, ya que los nombres originales cargados de significado y poder fueron sustituidos por apelativos genéricos que diluyeron la conexión personal y cultural con lo divino. Uno de los ejemplos más claros de esta transición es la sustitución del tetragramatón, IETLWH, por títulos como Señor en muchas versiones de la Biblia. Esta elección, aunque práctica desde el punto de vista lingüístico, despojó al texto de un elemento crucial de identidad divina y poder espiritual. No añadirás a la palabra que yo te mando, ni quitarás de ella, advierte Deuteronomio 4:2, un mandato que muchos creen que fue violado en el proceso de traducción. El reconocimiento de estos cambios y su impacto en la fe y la práctica religiosa ha llevado a un movimiento moderno hacia la restauración de los nombres originales en la enseñanza y la liturgia. Este esfuerzo por corregir el curso de la historia bíblica no solo es un paso hacia la autenticidad textual, sino también una declaración de respeto y fidelidad a las intenciones originales de las Escrituras sagradas. La responsabilidad de los traductores en la preservación de la integridad textual es monumental. A lo largo de los siglos han enfrentado el desafío de equilibrar la fidelidad a los textos originales con la necesidad de hacer que las Escrituras sean accesibles y relevantes para las audiencias contemporáneas. Este balance a menudo ha resultado en decisiones difíciles y, en algunos casos, en compromisos que han alterado el mensaje original. El papel de los traductores es doble, son guardianes de la palabra y puentes entre culturas y épocas. Su trabajo influye profundamente en cómo se entienden y se practican las enseñanzas religiosas. A medida que la comunidad global se vuelve más consciente de las variaciones y los cambios históricos en los textos sagrados, también crece el aprecio por la complejidad de su tarea. La transparencia en el proceso de traducción y la educación sobre las decisiones tomadas en el pasado son esenciales para entender no solo lo que se ha perdido o cambiado, sino también lo que se ha ganado a través de estas adaptaciones. En el contexto de los nombres divinos, esto significa reconocer tanto la pérdida del significado original como la oportunidad de redescubrir y reintegrar esos elementos esenciales en la práctica de la fe. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este conocimiento conduce a una mayor profundización en las Escrituras, promoviendo un diálogo continuo entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación. Los traductores no solo transmiten palabras, transmiten vida, espíritu y, en última instancia, la relación entre el humano y lo divino. La traducción de textos sagrados
No es una tarea simple. Cada lengua lleva consigo sus propias connotaciones y matices que pueden alterar significativamente el significado original. La evolución del hebreo al griego y luego al latín y otros idiomas modernos ha introducido variaciones que, aunque sutiles, tienen un impacto profundo en la interpretación de las escrituras. Un ejemplo claro es la transición del nombre Yahuwah a Jehová y eventualmente a Dios en diferentes traducciones. Cada idioma refleja una perspectiva cultural diferente, lo que puede diluir o incluso cambiar la naturaleza de lo que se está describiendo. El nombre Yahuwah, cargado de significado en su contexto hebreo, pierde parte de su fuerza y conexión personal al ser traducido simplemente como Señor. Esta transformación lingüística no es trivial. Afecta la manera en que los fieles se relacionan con su deidad y cómo comprenden su papel y presencia en sus vidas. Un nombre propio, como Yahuwah, invita a una relación más íntima y personal, mientras que un título genérico puede sentirse distante y abstracto. Los esfuerzos por retomar los nombres originales en las traducciones contemporáneas de la Biblia buscan restaurar esta conexión perdida, resaltando la importancia de la precisión lingüística y cultural en la práctica religiosa. Este movimiento hacia la autenticidad busca no solo educar, sino también revitalizar la experiencia espiritual de los creyentes. El ocultamiento del verdadero nombre de Dios en las traducciones bíblicas puede verse como una forma de control sobre la fe y la espiritualidad de las personas. Al reemplazar Yahuwah con términos más neutrales, se ha modificado la percepción de la divinidad, lo que tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas. La práctica de esconder el nombre divino tiene sus raíces en decisiones teológicas que buscaban proteger la santidad del nombre, evitando su uso inapropiado. Sin embargo, este enfoque ha llevado a una desconexión entre los fieles y la esencia de su fe, como si al velar el nombre también se velara su poder y accesibilidad. Redescubrir y reintegrar el nombre original en la práctica y la adoración puede ser visto como un acto de liberación espiritual y empoderamiento. Permite a los creyentes conectarse de manera más directa y profunda con su fe, entendiendo que el nombre que invocan tiene un significado y poder inherente. El debate sobre este tema es intenso y polarizado. Algunos ven el retorno al nombre original como una corrección necesaria y otros como una desestabilización de siglos de tradición. Este diálogo es vital para el crecimiento y la madurez de la comunidad de fe, ya que enfrenta los desafíos de interpretar y practicar una religión basada en textos antiguos en un mundo moderno. El descubrimiento del verdadero nombre de Dios ha reavivado debates teológicos que datan de los primeros días del cristianismo. ¿Cómo debemos referirnos a Dios? ¿Es apropiado usar nombres que han sido alterados por tradiciones humanas? Estas preguntas están en el corazón de un debate que examina la intersección de la fe, la traducción y la doctrina. La importancia de estos debates no puede subestimarse. Definen cómo se transmite la fe a las nuevas generaciones y cómo se vive la espiritualidad en el día a día. La discusión sobre el verdadero nombre de Dios no es solo una cuestión de semántica, sino una exploración de cómo las palabras y los nombres moldean nuestras creencias y prácticas religiosas. En la búsqueda de respuestas, muchos se vuelven hacia textos históricos y autoridades teológicas, buscando entender no solo el significado original de las palabras, sino también su impacto en la fe vivida. Esta exploración lleva a una reevaluación de doctrinas y una posible reforma en la manera de enseñar y practicar la religión. El resultado de este debate tiene el potencial de transformar la práctica religiosa, haciendo que sea más auténtica y alineada con sus raíces históricas y textuales. Sin embargo,
también enfrenta la resistencia de aquellos que ven en estos cambios una amenaza a la estabilidad y la continuidad de la fe. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La evidencia de los nombres originales de Dios y Jesús no se limita solo a textos bíblicos. También se encuentra en inscripciones antiguas, documentos de la iglesia primitiva y testimonios de historiadores de la época. Estos documentos proporcionan un contexto crucial para entender cómo y por qué se produjeron los cambios en los nombres divinos. Los hallazgos arqueológicos, como fragmentos de papiros y tabletas de arcilla, muestran el uso de los nombres divinos en contextos religiosos y cotidianos, lo que demuestra su importancia en la vida de los fieles de la época. Estos testimonios son fundamentales para nuestra comprensión de cómo las primeras comunidades cristianas y judías entendían y veneraban lo divino. Los escritos de los padres de la Iglesia y decisiones de concilios ecuménicos ofrecen insights sobre las razones detrás de la estandarización de ciertos nombres y términos. Estos documentos históricos no solo enriquecen nuestra comprensión teológica, sino que también nos ayudan a trazar la evolución del pensamiento religioso y su impacto en las prácticas contemporáneas. La integración de estos testimonios históricos en el debate moderno sobre los nombres divinos proporciona una base sólida para argumentos a favor de la restauración de los nombres originales. También despierta un interés renovado en la historia de nuestra fe, motivando a los fieles a explorar más profundamente las raíces y la evolución de sus creencias. El profeta Isaías juega un papel crucial en la revelación del nombre de Dios, como se ve en Isaías 42:8. Yo soy Yahuwah, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Este versículo no solo afirma la identidad de Dios, sino que también subraya la exclusividad de su adoración y la importancia de su nombre en la práctica religiosa. A lo largo del libro de Isaías, se enfatiza la relación personal y directa que Yahuwah busca con sus seguidores, una relación que se ve comprometida cuando su nombre es sustituido o escondido. La declaración de Isaías ofrece una base sólida para desafiar las prácticas contemporáneas que diluyen esta conexión personal mediante el uso de títulos genéricos. La relevancia de este mensaje en la actualidad es incuestionable. En un mundo donde la identidad individual y colectiva es a menudo cuestionada o subestimada, el llamado a reconocer y proclamar el verdadero nombre de Dios resuena como un acto de afirmación espiritual y resistencia cultural. Reflexionar sobre estas escrituras nos permite entender mejor no solo la naturaleza de Dios según las Escrituras, sino también la manera en que nuestras prácticas de fe pueden alinearse más estrechamente con los principios bíblicos originales. Este reencuentro con el nombre divino actúa como un catalizador para una renovación espiritual y doctrinal dentro de la comunidad de fe. La reintroducción del nombre Yahuwah en la vida de la Iglesia ha sido recibida con mezcla de aceptación y resistencia. Mientras que algunos ven este cambio como una vuelta a las raíces auténticas de la fe, otros lo perciben como una amenaza a la tradición y la uniformidad doctrinal que ha caracterizado al cristianismo durante siglos. Este cambio desafía muchas de las estructuras establecidas y las prácticas litúrgicas, llevando a debates intensos dentro de las comunidades religiosas.
Las controversias no solo surgen de diferencias teológicas, sino también de la preocupación por la confusión y división que tales cambios podrían provocar entre los fieles. Sin embargo, los desafíos presentan también oportunidades para el diálogo y el crecimiento. A través de seminarios, discusiones en grupos pequeños y conferencias, la comunidad de fe puede explorar estos temas profundamente, buscando entender mejor la voluntad divina y la manera más fiel de vivir y practicar su fe. Estos debates y discusiones fortalecen la comunidad al forzar una reflexión sobre lo que realmente significa seguir a Dios y cómo los nombres y las palabras que usamos influyen en nuestra relación con lo divino y entre nosotros. La influencia de los nombres divinos va más allá de los límites de la Iglesia y se extiende a la cultura en general. Los nombres de Dios y Jesús, como se conocen en diferentes culturas, afectan no solo la teología, sino también la música, el arte, la literatura y el discurso público. En culturas donde el nombre Yahuwah ha sido adoptado, se observa un renacimiento en las expresiones culturales relacionadas con la fe. Esta adopción trae consigo una nueva ola de creatividad y expresión artística que busca explorar y celebrar la riqueza de este nombre y su significado. El impacto cultural de este cambio también se manifiesta en cómo las comunidades ajustan sus prácticas sociales y rituales para reflejar un entendimiento más profundo de la identidad divina. Esto incluye cambios en la educación religiosa, en la manera de celebrar festividades y en la participación comunitaria en actos de adoración y servicio. El reconocimiento del verdadero nombre de Dios por parte de una cultura puede ser un acto de afirmación de identidad y autonomía, un paso hacia la autodefinición religiosa y cultural que desafía las normas impuestas por colonizaciones religiosas o culturales. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, donde se revela el nombre divino, es uno de los momentos más significativos de la Biblia. En Éxodo 3:14, Dios dice a Moisés, «Yo soy el que soy», y le instruye usar este nombre para presentarse ante los israelitas. Este episodio no solo es crucial por la revelación del nombre de Dios, sino también porque marca un punto de inflexión en la misión de Moisés y en la historia del pueblo de Israel. La afirmación de Dios de su nombre y su esencia establece una relación de pacto que define el curso de la historia bíblica subsiguiente. El relato de Moisés nos enseña sobre la importancia de conocer y usar el nombre divino como una forma de reconocimiento y respeto hacia la autoridad y soberanía de Dios. En un contexto contemporáneo, redescubrir y utilizar el nombre Yahuwah puede ser visto como un retorno a esa relación de pacto original, una forma de reafirmar el compromiso de seguir y servir a Dios conforme a su revelación. La historia de Moisés actúa como un espejo para nuestra propia jornada de fe, recordándonos que en cada llamado y revelación divina hay un propósito y un plan que trasciende generaciones y culturas, invitándonos a responder con fe y obediencia. El tetragramatón, Giachachobluache, es el nombre más sagrado de Dios revelado en las Escrituras hebreas, que muchos traductores han optado por sustituir con el término Señor. Este cambio, aunque hecho para preservar la santidad del nombre al evitar su pronunciación frecuente, ha llevado a un desapego generalizado del significado y la potencia original del nombre divino. Esta práctica comenzó durante el período del Segundo Templo, cuando los judíos evitaban pronunciar el nombre de Dios como una muestra de respeto y reverencia. Sin embargo, este respeto por la santidad llevó a una desconexión involuntaria, donde las generaciones futuras perdieron el conocimiento y la comprensión del verdadero nombre.
En la actualidad, el redescubrimiento y uso del tetragramatón en la práctica religiosa está siendo reconsiderado como una forma de reconectar con la tradición judía y cristiana original. Este movimiento no solo busca restaurar la autenticidad de la adoración, sino también profundizar la experiencia espiritual al emplear el nombre con el que Dios se presentó a sí mismo. Al reexaminar el uso del tetragramatón, la comunidad de fe puede explorar más profundamente las dimensiones de la santidad, la presencia y el poder de Dios, reforzando la relevancia de las antiguas verdades en un contexto moderno y fortaleciendo la conexión personal con lo divino. El libro de Proverbios ofrece sabiduría sobre la importancia de conocer y utilizar el nombre de Dios correctamente. Proverbios 30, 4 pregunta retóricamente: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Dímelo si lo sabes. Esta escritura no solo destaca la majestuosidad y omnipotencia de Dios, sino que también subraya la importancia de conocer su nombre, una clave para entender la totalidad de su carácter y obras. La mención de su Hijo en este contexto profético también apunta a la revelación de Jesucristo, integrando así la comprensión del Antiguo y Nuevo Testamento. Al reflexionar sobre estas palabras, los creyentes son invitados a considerar la profundidad de su relación con Dios y la precisión con la que abordan sus nombres sagrados. Este enfoque en el nombre exacto se convierte en un medio para una adoración más auténtica y una fe más arraigada. La renovación del interés en los proverbios y su sabiduría relacionada con los nombres divinos anima a una exploración más profunda de las Escrituras, fomentando un diálogo continuo entre la tradición y la revelación personal que es esencial para una vida de fe vibrante y significativa. El nombre de Dios, como se revela en las Escrituras, lleva un legado de fe y una promesa de perpetuidad. Este nombre no es solo un identificador, es una declaración de presencia eterna y autoridad inmutable. Al adoptar y promover el uso del verdadero nombre de Dios, la comunidad de fe no solo honra este legado, sino que también asegura su transmisión a las futuras generaciones. La enseñanza de este nombre en contextos educativos religiosos, su incorporación en la liturgia y su discusión en estudios bíblicos son maneras de fortalecer la fe comunitaria y asegurar que el conocimiento de este nombre sagrado no se pierda de nuevo. Este esfuerzo colectivo por preservar y enseñar el verdadero nombre de Dios es fundamental para mantener la continuidad y la integridad de la práctica religiosa a través del tiempo. La perpetuidad del nombre de Dios refleja una promesa divina de fidelidad y protección, como se evidencia en las múltiples referencias bíblicas que aseguran su constante presencia y apoyo a quienes lo invocan correctamente. Esta enseñanza fortalece la esperanza y la resiliencia dentro de la comunidad de creyentes, animándolos a mantener su fe frente a los desafíos. La reintroducción del verdadero nombre de Dios en la vida espiritual ha encontrado tanto resistencia como aceptación. Esta dualidad refleja la tensión entre la tradición y la revelación, entre la comodidad de lo familiar y el desafío de lo auténtico. Para muchos, el cambio hacia el uso del nombre Yahuwah representa un desafío a las normas establecidas y una perturbación de la liturgia conocida. Sin embargo, para otros, este cambio es visto como una corrección necesaria y una oportunidad para profundizar su relación con Dios. El proceso de educación y adaptación juega un papel crucial en facilitar esta transición. Al ofrecer contextos bíblicos, testimonios históricos y experiencias personales,
Los líderes religiosos pueden ayudar a suavizar la resistencia y fomentar una aceptación más amplia de los nombres divinos auténticos. Esta resistencia y aceptación también reflejan un viaje espiritual más amplio hacia una comprensión más profunda de lo que significa conocer y servir a Dios. Al enfrentar estos desafíos, la comunidad de fe puede emerger más unida y comprometida con los principios fundacionales de su creencia. La reintroducción del verdadero nombre de Dios tiene un impacto profundo en la práctica religiosa, afectando desde la liturgia hasta la vida devocional individual. Al emplear el nombre Yahuwah, los creyentes pueden experimentar una conexión más directa y personal con lo divino, lo que revitaliza su experiencia espiritual y refuerza la autenticidad de su adoración. La utilización de este nombre en oraciones, canciones y enseñanzas no solo enriquece la expresión de fe, sino que también promueve un entendimiento más profundo de las Escrituras. Esta práctica ayuda a los fieles a percibir y apreciar las sutilezas y profundidades de su fe que pueden perderse con traducciones más genéricas. En congregaciones donde se ha adoptado este cambio, se observa un renovado entusiasmo y compromiso con la vida de la Iglesia. Los miembros se sienten más conectados tanto con la historia de su fe como con la comunidad actual, viendo su participación no solo como una herencia, sino como una vivencia activa y transformadora. Este impacto también se extiende a la educación religiosa, donde el conocimiento del nombre de Dios se enseña como parte fundamental de entender la naturaleza divina y su relación con la humanidad. Al proporcionar a los estudiantes esta herramienta poderosa, se les empodera para explorar y cuestionar su fe de manera más significativa y profunda. La discusión sobre el verdadero nombre de Dios también abre un diálogo interreligioso, donde diferentes tradiciones pueden comparar y contrastar sus comprensiones y prácticas relacionadas con lo divino.